Saludos y bienvenidos a esta serie de videos que vamos a desarrollar a petición de varios usuarios del canal, en los cuales abordaremos temas inherentes a la hidráulica general. Partiremos de la definición de hidráulica como parte de la mecánica de fluidos, que es una ciencia aplicada semi-empírica que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades, y en particular del agua en reposo y en movimiento, mediante la aplicación de leyes o principios físicos para la resolución de problemas de ingeniería que permiten favorecer el desarrollo. Decimos que particularmente del agua porque este importante recurso es empleado para varias actividades del ser humano, partiendo desde el consumo para satisfacer sus necesidades alimenticias y de aseo. También es requerida para riego de cultivos, es decir, para el desarrollo de la agricultura y también de la ganadería. En cuanto a la industria, el agua se emplea para generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas, también en minería para separar los componentes valiosos del suelo e inclusive en la industria química para obtener hidrógeno y oxígeno. Como vemos, podemos emplear el agua para solventar varios aspectos, y para el efecto es necesario conocer sus propiedades y los principios fundamentales que nos permitirán entender su comportamiento, para poder diseñar y construir obras que nos permitan aprovecharla adecuadamente. Por ejemplo, redes de abastecimiento de agua potable, redes de evacuación de aguas servidas, sistemas de riego, canales, proyectos hidroeléctricos, entre otros. Hemos dado la definición de hidráulica como parte de la mecánica de fluidos, esta ciencia que estudia el equilibrio y el movimiento de los mismos. Pero, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, es decir, fluye, ante la aplicación de una tensión tangencial, lo que le permite cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, sin ofrecer resistencia al desplazamiento entre ellas. Al movimiento de un fluido se lo conoce como flujo, y generalmente en hidráulica se estudian los flujos que se encuentran delimitados por contornos sólidos, que dan origen a las conducciones abiertas o cerradas. Para entender el comportamiento de los fluidos es necesario en primer lugar conocer algunas de sus propiedades, dado que el estudio de su movimiento es más complejo que el de los sólidos, en los cuales se tienen partículas rígidamente entrelazadas entre sí, en tanto que en los líquidos debemos analizar un medio compuesto por una cantidad importante de partículas que se mueven unas con respecto a otras. Los líquidos se caracterizan por dos propiedades. Debido a cambios de temperatura o de presión, su volumen casi no varía, por ello se los considera en la práctica incompresibles. Por esta característica tienen similitud con los sólidos. Tienen la propiedad de la fluidez, que determina que adapten la forma del recipiente que los contiene. Por esta razón los líquidos tienen similitud con los gases. En consecuencia, la fluidez caracteriza la incapacidad de los líquidos en reposo para generar esfuerzos tangenciales, que caracterizan las solicitaciones de corte originadas en las fuerzas externas. Cabe aclarar que en un líquido real en movimiento sí se generan esfuerzos tangenciales, en este caso debido a una importante propiedad de los líquidos que es la viscosidad. La viscosidad es la magnitud que permite medir los efectos de la fricción, y caracteriza la resistencia al movimiento entre capas líquidas o de un sólido en el interior de un líquido. Esta propiedad se evidencia exclusivamente en el movimiento. Ahora vamos a establecer la diferencia entre un fluido real y un fluido ideal, al que haremos alusión para entender algunas características particulares. Se llama fluido real a un fluido que es viscoso y o compresible. Mientras más viscoso es un fluido, fluye con menor velocidad. Mientras menos viscoso es, fluye con mayor velocidad. Su viscosidad está en relación con la densidad del fluido, su movimiento es muy complejo. Un fluido ideal es imaginario y sirve como ejemplo para facilitar el análisis en mecánica de fluidos, particularmente en la hidrodinámica. El líquido ideal se caracteriza por las siguientes propiedades. Es absolutamente incompresible, en movimiento no genera esfuerzos tangenciales y por tanto se asume que carece de viscosidad, es decir, se desprecia el efecto de la fricción entre las distintas partes del fluido. Algunas propiedades físicas de los líquidos son la densidad, que es la cantidad de masa que existe por unidad de volumen, el peso específico, que es el peso existente por unidad de volumen. Es evidente que sobre los líquidos actuarán algunas fuerzas, entre las cuales se encuentran las internas y las externas. Las fuerzas internas caracterizan la interacción de partículas de una masa líquida, mientras que las externas pueden ser fuerzas másicas o fuerzas superficiales. Las fuerzas de masa o volumétricas están aplicadas sobre cada partícula de la masa líquida. En el caso de los líquidos homogéneos, su distribución es uniforme y se caracterizan por una intensidad de distribución que corresponde a la aceleración. En consecuencia, la intensidad de distribución de fuerza tiene unidades de aceleración. Fuerzas másicas son, por ejemplo, la fuerza de gravedad, que es la de mayor presencia en mecánica de fluidos, las fuerzas inerciales o fuerzas sísmicas y fuerzas electromagnéticas.
Respecto a las fuerzas másicas, cabe adicionalmente indicar que cuando la masa sobre la que actúan es homogénea, dicha masa resulta ser proporcional a su volumen. Por esta condición se denominan fuerzas volumétricas. Fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales están aplicadas sobre una superficie líquida y son proporcionales a esta. La intensidad de distribución de una fuerza superficial tiene características de presión y por consiguiente su unidad de medida es la presión. Es todo en esta entrega. En próximos videos seguiremos desarrollando la teoría de la hidráulica general. Los invito a suscribirse al canal para que estén al tanto cuando subamos un nuevo video. Saludos.